Buenas tardes, días o noches, depende de donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. No predicamos religión, no predicamos denominación, aunque somos bautistas, ciertamente que sí, gozosamente asegurados que somos bautistas. Pero en sí traemos la enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Aunque haya muchos comentarios en contra de la palabra de Dios, aunque haya lo que se diga, pues sale sobrando lo que dice la Biblia, siempre lo ha dicho y lo seguirá diciendo, ¿verdad? Es algo que compartimos con usted nuestra fe. Si gusta usted escuchar, si gusta usted oír, es voluntario, no es a fuerza, no vendemos nada. Ofrecemos enseñanzas bíblicas y es todo, ¿verdad? Es todo lo que tenemos y es lo que ofrecemos. La palabra de Dios, nuestra fe en el Todopoderoso. Esta tarde es miércoles 18, ¿de qué? Es 18 de septiembre, ya vamos casi llegando a Navidad, falta poco, ¿verdad? Es una bendición poder estar todavía compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El mundo dice muchas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esta tarde vamos a ver qué nos dice, continuando con el capítulo 5 de Mateo. Vamos a ver qué nos muestra el versículo 13 al 16. Son 4 versículos, le voy a pedir a ver que me lea como siempre. Reina Valera, versión antigua. La Biblia que usamos para predicar, para estudiar, para enseñar, y Biblia de estudio, las Américas, para cotejar y confirmar lo que estamos hablando. Le voy a pedir a ver si entonces que me lea del 13 al 16 del capítulo 5 de Mateo en Reina Valera, versión antigua, por favor, Betsy. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, por favor, por la palabra de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Pues gracias por el cuidado de todo el día, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos por el predicador, Señor. Tú úsalo y úngelo, Señor, y úsalo, Padre. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra en esta noche, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que suple, el que cuida, el que cura, el que consuela, Señor. Y pues, Padre, tú conoces los planes de nosotros, Señor, pero al fin del día, Señor, que sea toda la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues, Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, por tu gran misericordia que nos das, Señor, y por tu gracia, Señor, y pues, Padre, nuevamente gracias por todo, Señor, y te pedimos, seguimos pidiendo por los líderes espirituales, los líderes de familia, los líderes de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona, tú conoces las situaciones del mundo, Señor, y pues, Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nuevamente te lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos. Amén. Amén. Bien, entonces permítame presentársela como nos la enseña o presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Dice el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, la palabra pierde el sabor, pierde para lo que es el propósito, para que se quede claro, con que será salada otra vez, ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres, o por los seres humanos. 14. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en la casa. El 15, bueno, el 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a Dios vuestro Padre que está en los cielos. Es una breve enseñanza, una pequeña enseñanza, pero un gran mensaje. Es para todos, pero no es a fuerzas, es voluntario. ¿Quiere oír? ¿Por qué digo esto? Porque pues, la Biblia no es autoritaria, es autoridad para el creyente, ciertamente que sí. No es legalista, no es fanatismo, es enseñanza bíblica. No es religión, es enseñanza bíblica más arriba, guiados a lo espiritual. Todo lo que sea espiritual va dentro. Si va, este mensaje va directamente al creyente. Y al que no cree igualmente. Pero si gusta oír y quiere entender, pues lo invitamos, escuche, esperando que sea de bendición para ustedes. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña, nos compara al creyente a la sal. Y nos dice el versículo, ¿qué dijimos? 13. ¿Qué dice el versículo 13, mija? Mateo 5:13 dice la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y aullada de los hombres. Amén. Gracias, mija. La sal se emplea aquí como una metáfora. A través de la historia, la sal ha sido usada para dar sabor, podemos verlo en Job 6:6, no más referencia, y para preservar, o sea, conservar, era un conservar, ¿cómo se llama? Para mantener en buen estado el alimento. No puedo, dice preservar. Como una de las necesidades de la vida, la sal era importante. En Israel, estoy leyendo, en el mundo greco-romano, en Israel, la sal se requería en las ofrendas de cereal y en los pactos. Podemos encontrar esa información en Levíticos 2:13, en Números 18:19. Los soldados del ejército romano recibían una porción de sal. El término latino para esta porción era salarium, de donde viene la palabra salario, que es cuando dice, ¿qué salario te están pagando? Lo usamos muy comúnmente en estos tiempos y en el pasado. En español, un discípulo de Jesús es como la sal, es lo que nos enseña el Señor. Es como la sal. ¿Por qué como la sal? En que el llevar a otros el Evangelio persevera sus almas, haciéndolas discípulos de Cristo. Y encontramos Mateo 28:19, que nos da la información de lo que el Señor Jesucristo nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si encontramos desde el 18 al 20, vemos entonces que es la gran comisión. ¿Sí lo tienes? Dame los 3 versículos, por favor. Dice la palabra de Dios: y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo, con esa promesa, gracias. El Señor Jesucristo nos deja una información muy amplia acerca de aquellos que decimos o queremos entender ampliamente quién es Cristo, qué hizo por nosotros, por qué y para qué. Hay mucha, como dije, hay mucha controversia acerca de la Biblia. Hay muchos es que hay otros libros escritos, apócrifos. Sí, ciertamente si no están incluidos ahí, es porque eruditos bíblicos, hombres de Dios, tuvieron un concilio y decidieron qué libros eran y qué libros no eran. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es referencia. Es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Nos da una información muy amplia. ¿Por qué todo esto? Siempre
me gusta mucho ver cosas en YouTube también. Veo mucho podcast a veces de cosas que, o qué piensa la gente, qué dice la gente. Se les respeta su opinión. Muchos dicen es que con el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, no has estudiado la palabra de Dios completamente. ¿Cómo te atreves a opinar de algo que no conoces a fondo? Para traer un comentario o hacer una opinión, necesitamos conocer el tema de que estamos hablando a fondo, porque estamos hablando de algo muy importante que es la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios aquí? Pues que el creyente, aquel que se dice cristiano, es como la sal para preservar en esos tiempos alimentos. En este tiempo el creyente es como el que preserva las almas de los no creyentes. Cuando nosotros vamos y hablamos algo, estamos llevando a cabo ese título que nos da el Señor en su palabra. ¿Eres qué? ¿Qué dijo el versículo 13? ¿Qué nos dice el versículo? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero, dice, si la sal se ¿qué? ¿Cómo dice? Vosotros sois la sal. Si la sal se desvaneciere o perdiera su sabor, para lo que sirve, ¿con qué será salada la sal? Ya no hay otra manera de salar la sal, ¿verdad? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres o de los seres humanos. Encontramos muchas referencias en la Biblia por qué el creyente verdadero tiene que saber, tiene que entender que es una metáfora la que la Biblia nos pone enfrente, que somos algo así como la sal para conservar, para preservar, para sazonar, para dar sabor a la palabra de Dios. No con tristeza, sino con alegría, porque la palabra de Dios nos enseña en Marcos 9:50, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si la sal fue desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Gracias, mija. Y tener paz los unos con los otros. Fíjese cómo nos lo presenta y nos deja ver, más si la sal se vuelve insípida, vimos Marcos 9:50. A ver, me lo repite porque yo tengo buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Demasiada palabra es diferente. A ver, Dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismo sal y tened paz los unos con los otros. gracias, mija, era para corregir con qué la volverás al sabor, con qué la sazonarás. ¿Cómo vas a poder tú sazonar algo si no la sal perdió su poder, por decirlo así? ¿Quién es la sal? ¿Para quién es la sal? ¿Qué representa el cristiano? La sal viene el que da al sabor a todo, ¿verdad? Y dice, y vosotros mismos, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, ¿verdad? Nos invita a qué? A que con esa sal llevemos a cabo esa relación en paz, ¿verdad? Romanos 12:18. Dice la palabra de Dios, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Tener paz con todos los hombres. En los versículos que yo traigo lo tomé de otra Biblia, no que no diga lo mismo, de la Caribe, editorial Caribe, y ve si trae la Reina Valera. Es diferente editorial, pero las palabras son las mismas, que es el punto. Dice la Caribe, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Alguna diferencia? No, ¿verdad? No hay ninguna diferencia, dice lo mismo. En Romanos 14:19. Dice la palabra de Dios, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. La edificación de los unos a los otros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Hay alguna diferencia? No, es lo mismo. En diferentes formas de decirlo, pero es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, es todo lo mismo.
todo lo que tiene la Biblia tiene un relativo muy importante, ¿verdad? En Lucas 14, 34 y 35, Dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena, fuera la arrojan. ¿Quién tiene oídos para oír, oiga? que tenga oídos para oír, oiga. Gracias, amiga. Todo cristiano debe mostrar esa sazón al hablar, al vivir, ese modo, ese fruto, ese resultado que debe haber en cada cristiano. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos dice, tú eres semejante a la sal. ¿Y quién es la sal? ¿Quién es el que vino a salar la tierra? A dar su salario. Colosenses 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, andad en sabiduría con los extraños, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Amén. Vamos ahondando en la palabra de Dios y nos vamos dando cuenta que nos hace la sugerencia, nos da la información. Dice, esta es la manera. ¿Qué es la sal? ¿Qué es lo que viene definiendo la sal? ¿Cuál es la metáfora real? Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Sin ese poder divino no se puede hacer nada. Eso nos dice, ¿sabes qué? Andar sabiamente para con los de afuera, aquellos que no creen, ¿verdad? Redimiendo el tiempo, sabiendo que el tiempo es corto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Dicen diferentes palabras, pero el mismo propósito, que cómo debe ser el testimonio de cada creyente para los de afuera, para edificación, pero en paz, no tratando de ganar al otro. Es que yo pienso, es que yo digo, mis respetos. Me baso a lo que dice la Biblia, analizo lo que dice la Biblia, no estoy llamado a andar peleando con nadie o compitiendo con nadie para querer mostrar a fuerzas lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto y eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo. Si alguien más cree otra cosa, mis respetos. Cada quien está en su derecho de creer y hacer como guste. Pero a nosotros los cristianos nos recomienda el Señor esto. ¿Verdad? Efesios 4, 29 al 30. Efesios 4, 29 y 30. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Fíjese bien, gracias. Fíjese bien cómo nos dice en la versión, en la editorial Caribe, lo escribe de esta manera. Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para lo necesario, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Dice lo mismo? Sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Vemos entonces que tiene un propósito la enseñanza, gracias a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No estamos llamados a contender, a competir, a querer convencer a fuerzas. Hay una cosa muy importante que nos dice la palabra de Dios precisamente en Lucas 14:35, al final del versículo 35, dice, que tiene oídos, oiga, el que tiene oídos, oiga. Y en Apocalipsis también dice, el que tiene oídos, oiga a las iglesias, lo que el Espíritu dice. No estamos llamados a contender, a querer pelear, a poner, como muchas personas acostumbran, es que mi religión, es que no. A fuerzas nadie ni nada. Todo es voluntario. Y nosotros no vendemos nada. Nosotros compartimos la palabra de Dios para bendición de cada oyente.
que sea edificado, que vaya conociendo. ¿Qué es edificar? Conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que nos dice y como ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? ¿Por qué? Porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no que no podamos usar las palabras que no debemos, sino que no debemos, y eso lo tenemos que entender, usar la boca con que alabamos a Dios para maldecir a los demás o a decir cosas que no son a los demás. Porque es algo muy importante que entendamos esto. Dios nos dice, habla palabras para edificar, no para destruir, sino para que aquella persona vaya entendiendo, aquellas personas vayan comprendiendo. Pues si del otro lado de las personas no hay disposición, pues, pero el que tiene que enseñar está cumpliendo con su deber. El que tiene que comunicar está cumpliendo su deber. ¿Quién es el que debe comunicar? ¿Quién es el que debe de compartir? Todo creyente. Ir por todo el mundo, y lo vimos en Mateo 20, 18 al 20 me parece. Ir por todo el mundo. ¿A quién le dice? A todo cristiano. En otras palabras, cuida tu boca, lo que hablas, nos dice. Porque ¿sabes qué? Mateo 12, 36 al 37. Dice la palabra de Dios, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Fíjese bien cómo nos dice, fíjate bien lo que hablas. Porque toda palabra que no sea para edificar, como cristianos, como hijos de Dios, no para contender, porque no somos contenciosos, la iglesia de Dios no es contenciosa, sino compartir, edificar a las personas. Hay quienes quieren oír, hay quienes no quieren oír. Hay un versículo en Romanos 10, 4, 17, la fe viene por el oír. 10:17, Romanos 10:17, que nos dice cuál es el resultado de oír, escuchar atentamente. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias. Todo lo que oímos nosotros de la palabra de Dios, Dios quiere que que lo aprendamos y lo pongamos por obra en nuestras vidas. Obviamente que Dios no nos va a cambiar a fuerzas. Esa es disposición de cada persona. Dios te puede querer cambiar, y todos tus hermanos de la iglesia a lo mejor también. Pero ¿quién es el que tiene la decisión? Es decir, sí, yo voy a cambiar. Yo entiendo que lo que esté en mí es santo y me dice que yo soy parte de Dios mismo. Que el Señor vino a traerme a este camino. Que el Señor vino a enseñarme cómo debo hablar, cómo debo caminar. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que cuando lo azotaban, cuando lo humillaban, él no maldecía a nadie. Antes decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas de las veces no, porque alguien ya dijo algo, porque hay comentarios destructivos, hay comentarios que esos pastores, imagínense si me pongo yo a poner atención a todo lo que dice de los pastores, tal vez si los haya, no digo que no, somos seres humanos todos y no hay ningún ser humano perfecto, todos fallamos, pero nosotros no vendemos nada, compartimos la palabra de Dios. Por eso es muy necesario que entendamos lo que dijo Mateo 12:37. Mas yo digo que toda palabra, ¿qué? Ociosa, que hablen los hombres o los seres humanos, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquello que hablamos en vida. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo? Es que la Biblia nos deja saber, a los cristianos principalmente, 2 Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno, Manuel. ¿Dónde va a ser el creyente? En el tribunal de Cristo. No para condenación. Obviamente que no es para condenación. Es para recibir la recompensa según la obra que hayamos desarrollado en nuestra vida, en este mundo.
pero si en esta tierra, como lo quiera ver. Pero eso depende de cada quien. ¿Lo estás entendiendo? ¿No lo estás entendiendo? Pues depende de ti. Si cada creyente, como dice, tiene a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Odio, envidia, rencores, avaricias, sexualidades, carnalidades, anhelos de riquezas. ¿Son malas los anhelos de riquezas? Sí, cuando se quieren poner en lugar de Dios. Se llama avaricia. ¿Es necesario la riqueza? Sí es necesario la riqueza. ¿El dinero sí, sí es necesario? Por eso hay un versículo en la palabra de Dios que dice que el que no trabaja, que no coma. Porque es necesario que entendamos que Dios no se equivoca. Y que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios nunca cambia. Dios lo único que hizo fue darle a la humanidad a su Hijo para que por medio de Él aprendamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Y tengamos la esperanza y la bienaventuranza de que un día estaremos ante su trono celestial. Todo el camino está preparado. Todo depende de cada uno, qué es lo que hagamos en esta vida. Todas las cosas que hagamos es una decisión, pero una decisión propia, pero cada decisión trae una reacción en la vida presente y en la vida futura, o sea, la vida eterna. Dios no quiere darnos nada que no nos beneficie o bendiga más, sino que pues depende de cada creyente también. ¿Qué dice Juan 8:12? Dice la palabra de Dios, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y sentado él enseñaba. Desde luego que el Señor siempre nos enseña desde antes, por medio de su palabra, en estos tiempos. Anteriormente hablaba como dice Hebreos 1:1 al 3. Déjame agarrar agua. Si me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y Filipenses 14:18. Filipenses Capítulo 2, 14:18. dice la palabra de Dios, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de la vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano, y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros, y asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Y regocijaos conmigo. Qué tremendo, ¿verdad? Nos deja toda la información completa. Ahí en el versículo 14, ¿qué nos dice, mija? Ahí en Mateo 5:14. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Una qué? Una ciudad, ¿verdad? Una ciudad fundada sobre un monte o montaña o loma, como la conozca, no se puede esconder porque de una manera u otra se va a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos dice, bueno, mira, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación como lo que nos leyó ahorita en 2:15, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Que estemos preparados, obedeciendo siempre la palabra de Dios, escuchando y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, para con los demás, porque no nomás es saberlo de memoria, tenemos que practicarlo también. Mateo 5:45. Dice la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Amén. Pues vemos también la gracia común de Dios, que no nomás le da al creyente, sino también al no creyente. El sol sale para todos, la gracia común. El aire que respiramos es para todos, incluyendo los animalitos también, ¿verdad? ¿Qué dice Job 25:3? Dice la palabra de Dios, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no está su luz? Amén. ¿De quién está hablando? Del sol, de su luz. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es aquel que, cuando el Padre dijo, sea la luz, y fue la luz, cuando ya ni sol había? ¿Quién es esa luz? Y ese sol que está ahora alumbrando el mundo es para todos, buenos y malos, que a todos nos da, y llueve para todos, para que haya alimento. Pero es que tenemos que entender que Dios nos da la oportunidad de conocer y entender si queremos, porque es para todos, ¿verdad? ¿Tiene sus ejércitos? ¿Quiénes son sus nombres, número? ¿Tiene sus ejércitos? Claro que no. ¿Quiénes son? Todo lo que Él ha creado. ¿Qué dice Santiago 1:17? Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Entonces, si entendemos todo esto, ¿quién es el que da todo? Dios, que es el que nos permite tener esa luz en nosotros mismos. Dios mismo. ¿Qué dice Marcos 4:21? Dice la palabra de Dios, también les dijo, traedse la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama, no es para ser puesta en el candelero. Amén. Muy buena pregunta, ¿verdad? Si somos luz, ¿por qué nos escondemos? Si debemos brillar, si debemos alumbrar, como la luna refleja la luz del sol, así debe ser el cristiano, reflejando la luz de Cristo en uno mismo. No es para esconder, yo ya soy salvo, ¿qué me interesa lo demás? No, eso no es así. Estamos puestos para llevar. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué primera de Pedro 2:9? Linaje escogido. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias. ¿Para qué nos llamó a su luz admirable? Para que reflejemos su luz. Lucas 8:16. Dice la palabra de Dios, ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Para que los que entren vean la luz. Tú dices. Es para que todo aquel que entre, ¿a dónde? A ser seguidores de Cristo. A ser parte de la familia cristiana. Aquellos que vamos y les hablamos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos aquello que Él ha preparado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, si ya tenemos la luz de Cristo en nosotros, ¿qué nos detiene? Lucas 8:16, ¿ya lo leíste? Ok. El versículo 16, ¿qué dice? Mateo 5:16 dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifique vuestro Padre que está en los cielos. Juan 15:8. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Qué está esperando el gracia? ¿Qué está esperando el Padre? Frutos. Para que llevéis muchos frutos. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 Pedro 2:12? Dice la palabra de Dios, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimados por las buenas obras. Estimados por las buenas obras. Gracias.
Y no está hablando de las obras para salvación, son las obras por la salvación. Aquellas que Dios nos ha encargado que hagamos, no es para, porque ¿cómo podríamos nosotros ganar la salvación por nosotros mismos? En ninguna manera. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias. Todos tenemos la posibilidad de entenderlo si queremos, pero no podemos decir nosotros por nosotros mismos. Nadie se puede adjudicar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Todo viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el cual nosotros creemos y tenemos como Señor y Salvador nuestro. Pero queremos entender, bueno, usted sabe o no sabe, yo no sé si le interesa o no le interesa, pero la cuestión es, todo lo que está en la Biblia tiene un propósito de vida eterna al que le cree. Es como se ha dicho y se ha predicado, sí, ciertamente los mandamientos están cumplidos, pero la ley no está quitada, no está abrogada, no está eliminada, está vigente para aquellos que no han creído en aquel que envió el Padre para la salvación del ser humano. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:16? Dice la palabra de Dios, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Amén. Pues, la gente puede decir lo que quiera, los inconversos, los no creyentes, pero la verdad, ¿qué es lo que conviene al creyente? ¿Pelearlos con todos? ¿Insultarlos? ¿Decirles algo? No tiene caso. Dios es el que se encarga de todo. Dios es el que ve el corazón de cada uno. La conducta de nosotros, ¿qué es lo que se nos pide? Que sea en este mundo. Así debemos de andar. Hebreos 13:18. Dice la palabra de Dios, orar por nosotros porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Deseando conversar bien en todo. ¿Quién? Los creyentes. Gracias, mía. ¿Qué dice Efesios 5:1? Efesios 5 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de los ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Andad como hijos de luz. Es una gran petición, una gran exhortación. Andad como lo que decimos que son hijos de luz. Gálatas 6:9 al 10 y cerramos. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. ¿Hasta ahí? Y mayormente. Es algo que tenemos que tener no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos. ¿Se burlarán? Tal vez. No digo que no. A veces hasta la misma familia. Pero la gran recompensa está en los cielos, donde está Cristo sentado. Es donde debemos tener la vista puesta en el Señor, sabiendo que esta buena aventuranza que nos tenemos es por pura misericordia del Padre. No sé si lo entendió o no lo entendió, pero la palabra de Dios es muy clara, para el creyente y para el no creyente, especialmente para el creyente. No desmayemos. Si fuimos llamados como linaje escogido,
cumplamos el propósito para el que fuimos llamados. No nomás los pastores, o no nomás el pastor. Todo el que es llamado a ser hijo de Dios tiene responsabilidad, no para salvación de él, sino por la salvación, para salvación de los que no conocen al Señor. Pero depende de nosotros. ¿Queremos? ¿No queremos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Eso depende de usted, de mí. No vendemos nada, ofrecemos lo que tenemos, una fe en Cristo Jesús, nos gloriamos, nos gozamos, no nos lamentamos. Sabemos que todo esto es una verdad pura, definitiva, y es lo que compartimos. Siempre lo bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor, por tu paciencia. Gracias, Padre, por todas estas enseñanzas tan grandes y maravillosas que nos provees por medio de tu Hijo Jesucristo en tu palabra. Bendice pues a mis hermanos donde quiera que se encuentren, que con tus misioneros, con tus siervos, con todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor, de redención, sé con ellos y con nosotros. Perdona nuestras faltas, sé con aquellos que están en enfermedad, necesidad, en tribulación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.